Bueno, entonces vamos con la última mesa del coloquio. Va a empezar doctor en filosofía Gustavo Bustos. Y el título de la ponencia, La indeterminación de las cosas en Punch, una lectura desde Anaximandro. Sí. Ya, hice una modificación que espero que la rimbombancia del título no implique, digamos, que el texto esté demasiado en deuda. Pero ahora se llama La indeterminación de las cosas o la naturaleza mecánica de la semiótica en la poesía de Francis Ponch, una lectura desde Anaximandro. Ya. Bueno, entre las principales búsquedas de Francis Ponch se encuentra el Estatuto del Lenguaje. En 1947, afirmando su desconfianza hacia las ideas abstractas, Ponch escribió: «Las ideas no son mi fuerte, no las manipulo fácilmente, en cambio ellas me manipulan a mí, me producen una especie de malestar o náusea. Realmente no me gusta que me arrojen entre ellas». Fin de cita. Su poética, en consecuencia, se fundamenta en las complejidades plurivalentes del lenguaje que manifiestan la materialidad indeterminada del mundo. En otras palabras, utiliza el lenguaje y sus recursos, por ejemplo la asonancia, la consonancia o la paranomasia, para aprender de forma más absoluta el objeto sobre el que escribe. Este tipo de actuación lingüística, que pone de relieve la naturaleza en la que interactúa el lenguaje de Ponch, la esfera semiótica en la que los procesos del signo, el poema, confieren significado a través de su relación tanto con el significante, es decir, los recursos literarios que Ponch utiliza en sus poemas, como con el significado, es decir, el objeto al que Ponch se refiere en el poema, son todos elementos que hacen parte de una mecánica de la semiótica en su poesía. Al observar esto que podría llamarse una semiósfera, en palabras de Eco, en la obra de Ponch, podemos comprender mejor el impulso lingüístico que el poeta mantiene a lo largo de su obra. A partir de una selección de poemas, describiré las relaciones dentro de esta semiósfera del signo entre el significante, el significado y el referente, así como la forma en que cada una de estas facetas opera en su poesía. Al adoptar una semiótica como una vía para comprender la poesía de Ponch, es necesario tomar distancia del tratamiento fenomenológico convencional respecto de su poesía, ya que los críticos han atribuido con demasiada frecuencia abstracciones que se centran más en las ideas que en el lenguaje. Un enfoque que resta valor a la inversión lingüística que Ponch realiza en sus poemas. En tal sentido, en esta ponencia consideraré que el signo será el poema mismo, porque los poemas de Ponch son signos que reproducen algo de forma estilizada, de modo que reconocer el objeto representado es menos importante que reconocer un contenido distinto al que representa el objeto representado. La conciencia de Ponch se incorpora hacia el universo del lenguaje, y a través del lenguaje evoca a los objetos. El lenguaje nunca es secundario al objeto. Por otra parte, podemos considerar que el significante representa los recursos literarios que Ponch utiliza para representar el objeto en sus poemas. En tal sentido, el signo solo puede conocerse a través del significante. Es decir, los instrumentos que emplea el significante otorgan significado al signo. Las herramientas literarias del poeta otorgan valor semántico al poema y por lo tanto el significado es un concepto más que una cosa particular. La idea del objeto encarnado en el poema no es el objeto en sí mismo, es la comprensión y representación conceptual del objeto generada dentro del poema y formada por el lector durante el proceso de lectura. Finalmente, el referente será, en cambio, el poema. El objeto mismo, perdón. Mientras que el lector tiene acceso al significado, el objeto conceptual evocado por el poema no tiene acceso al referente, solo el poeta tiene acceso. Una forma de aclarar esta diferencia podría ser decir que al lector se le da acceso conceptual al significado, pero este acceso al referente sería necesariamente físico y por lo tanto no estaría dentro del alcance de un poema. Se puede acceder al significado con el pensamiento, pero el referente necesitaría ser visto o sostenido. Juntos, signo, significante, significado y referente operan en una relación cuaternaria, constituyendo una fuerza lingüística que impregna el universo poético de Ponch. La naturaleza indeterminada, que implica la relación entre signo, significante y significado, funciona como un sistema que produce y se reproduce simultáneamente, que rechaza un plano singular de interpretación. La naturaleza del lenguaje de Ponch crea un número infinito de lecturas.
En este sentido, estas relaciones crean un campo de significado en oposición a la teoría de Saussure, que crea una cadena lineal de significados. Ejemplo, en el poema Le Mur, el mur, sin muchas otras cualidades, ¿no?, es perfectamente dos conceptos diferentes. El uso de la palabra mur funciona como un juego de palabras entre moras y maduro en francés, llamando la atención sobre la deslinealización del texto al operar con dos significados diferentes en la misma frase. El segundo uso que Punch hace de la palabra en la oración marca el inicio del primero al provocar un vínculo mutuo entre ambas palabras, lo que obliga al lector a interactuar conceptualmente con ambos usos a la vez. Este juego de palabras con mur establece un proceso dialógico entre el significado de moras y el de madura o maduro, permitiendo un intercambio mutuo entre dos heterogeneidades provenientes de la misma fuente homogénea. El campo de significado del signo, creado por el juego de palabras, construye una correlación entre el significado y el significante. Textualmente, en el poema, el significante actúa en un plano de expresión, incita a diversas lecturas del significado. En este sentido, el significado actúa en un plano de contenido que puede alterarse mediante el uso del significante. A través del juego de las palabras con mur, el significante puede cambiar la forma en que el lector percibe el significado. Las moras tal como se representan en el poema, por ejemplo. El significante está bifurcado. El plano de expresión, mur como artefacto lingüístico y léxico, reconstruye entonces cómo se percibe el significado, es decir, el plano de contenido, mur como sustantivo, moras y adjetivo maduro. En este sentido, los diversos roles que asumen el significante y el significado no dependen simplemente el uno del otro para provocar un significado específico. Su relación intercambiable les permite recalibrar múltiples capas textuales en el signo. La naturaleza expresiva del significado también puede utilizarse para alcanzar un objetivo más complejo. Por ejemplo, en Le Huître, Punch utiliza el circunflejo en la palabra l'huître para ilustrar gráficamente el refugio que una ostra tiene con su concha. Por ejemplo, nótese el uso de las terminaciones âtre a lo largo del poema con blanchâtre, opiniâtrement, verdâtre, noirâtre, así como otras palabras como aussitôt y por supuesto l'huître. La sustancia ortográfica del lenguaje en este poema permite una metamorfosis lingüística del referente, es decir, el objeto en sí mismo del que escribe Punch, que a su vez fusiona el significante y el significado. En otras palabras, la naturaleza expresiva del significante como una construcción léxica, por ejemplo, el uso del circunflejo para denotar la concha de una ostra, permite que el contenido del significado se vea afectado hasta tal punto que la ostra se representa en una forma lingüística designada por el circunflejo. Al intentar objetivar la ostra ortográficamente, Punch llama la atención no solo de la fusión de contenido y expresión, sino a la relación más inmediata que el lector tiene con Punch a través del poema. El lector se incorpora dentro del poema a través de los recursos lingüísticos del poeta, relacionándose con el significado en un nivel más inmediato. Al objetivar el referente, Punch hace que la distancia entre el lector y el referente sea mucho más pequeña. A Punch no solo le preocupa lograr la inmediatez mediante recursos literarios, sino también la materia del poema. Nótese la última estrofa en francés. Parfois très rare, une formule perle à l'heure grossière de nacre, d'où l'on trouve aussitôt à Sorné. Como sugiere la cita, al poeta le interesa lo inmediato y lo personal. Al hacer algo a la vez inmediato y personal, el significado manifestará el referente en algún nivel. La realidad entendida como la actualidad del referente y por lo tanto discreta del proceso de significación es una preocupación que sostiene Punch, y el texto debe retener la realidad primero en su propio mundo, es decir, en el proceso de significación. Punch no solo es consciente de lo que dice, sino también de cómo lo dice. Al vincular la ostra como referente a través de varios niveles semióticos dentro del texto, como signo, es decir, el poema mismo y su tema, como significante, esto es expresado mediante el uso del circunflejo, y como significado, esto es
el objeto real al que se refiere el significado, Ponch establece una relación triádica dentro de la naturaleza indeterminada del lenguaje que opera a través de su interconexión. Esta relación proporciona la base lingüística que yace en el epicentro textual tanto de la comunicación como de la significación. Dado que Ponch es consciente de cómo dice las cosas, la relación triádica se forma de tal manera que los elementos semióticos dejan de funcionar por separado y comienzan a funcionar juntos, al unísono. Esto le permite comunicar aquello sobre lo que escribe, en este caso una ostra, y significar aquello a lo que se refiere, simultáneamente, es decir, de inmediato. Al crear una relación triádica interconectada dentro del texto, Ponch ha diseñado un lenguaje consciente de sí mismo. Otro de sus poemas, Le Gymnaste, lo demuestra. Al igual que L'Huître, Le Gymnaste es un poema en el que el referente se objetiva en el signo mediante el significante. Pero a diferencia de L'Huître, Le Gymnaste permite a Ponch alterar cómo se representa el significado mediante el significante. Ponch transforma la percepción del referente, es decir, cómo el lector visualiza al gimnasta, al hacer que el significante objetive al referente. El referente se inmiscuye en el significado. La percepción discreta que Ponch tiene del referente incide en la percepción del significado por parte del lector, ya que este último no tiene acceso directo al referente. A diferencia de L'Huître, donde la actualidad del referente como objeto discreto está subordinada a su representación como significado inmaterial para la realización del proceso semiótico del poema, es decir, no importa a qué ostra se hace referencia, y la concepción a priori del lector de ostra es suficiente, en el gimnasta el lector desconoce el aspecto del gimnasta. En la medida de lo posible, pone en juego el estatuto dual del gimnasta como referente y como significado. Es decir, la concepción a priori del lector no es suficiente y es importante determinar a qué gimnasta se hace referencia. El signo da cuenta del referente, pero como Ponch objetiva la característica del referente mediante el significante, la lectura del significado se distorsiona. Como resultado, en la poesía de Ponch el significado y el significante se perpetúan mutuamente, se establecen en un sistema de intercambio. El significante asume el rol de una mercancía intercambiada entre el significado y el referente, ya que actúa como una objetivación del referente. En este sentido, el significante mantiene un efecto dinámico sobre cómo se representan textualmente el referente, el significado y, en última instancia, el signo. Al actuar como mercancía intercambiada entre cada elemento semiótico, tiene la capacidad de alterar cómo se representa dicho elemento, afectando así, en última instancia, la lectura del signo por parte del lector. Este proceso demuestra cómo la conciencia del poeta sobre el universo se integra en el universo del lenguaje, ¿no? Considérese, por ejemplo, la siguiente afirmación sobre el deseo del poeta de rehacer el mundo lingüísticamente. Comillas. En todos los sentidos de la palabra, rehacer, debido al carácter simultáneamente concreto y abstracto, interior y exterior del verbo, debido a su densidad semántica. Fin de cita. Podemos intercambiar el carácter de Ponch por el significante. El significante opera como una entidad tanto concreta como abstracta. Concreta porque es literalmente un personaje en la página y abstracta porque simboliza algo más allá de la página. Por ejemplo, la perilla del gimnasta. Con este concepto en mente, descubrimos que la producción semántica de Ponch considera la ejecución del significante para llamar la atención sobre cosas o estados del mundo. Una vez más, el significante actúa dentro de un sistema de intercambio con el significado, impregnándolo con su representación objetivada del referente. La presencia de Ponch como creador de este sistema semántico se vuelve muy intrusiva e indica la idea de que, aunque el lector no tiene acceso al referente, el poeta puede imprimirlo en el significado a través de la acción del significante. Las relaciones entonces entre el signo y el significante, el significado y el referente en los textos de Ponch operan de múltiples maneras. A veces son interdependientes, otras codependientes. A veces funcionan como mercancías, otras como agentes que intercambian información, y así en un largo etcétera. El vínculo de uno a otro se revisa y reconfigura constantemente en respuesta al tratamiento que Ponch da al signo,
que a su vez depende de la percepción que Punch tiene del referente y su modo de reproducción como significante. Esto explica la naturaleza indeterminada de la manifestación textual del uso que realiza de la lengua. La estructura laberíntica de la indeterminación del lenguaje se rige por códigos que se originan a partir de la reproducción de la percepción que Punch tiene del referente. Si el signo ha de interpretarse como texto y producirse como tal, entonces requiere un sistema de códigos o símbolos que se manifiestan textualmente en el significante. Sin embargo, estos códigos siempre están destinados a ser decodificados en el significado y no en el significante. En los poemas descubrimos que Punch codifica el signo con múltiples recursos literarios y retóricos. Una de las razones es que el signo es descifrable, pero estos códigos también operan a un nivel mucho más personal. En esencia, Punch codifica el signo para hacerlo más accesible al lector y por lo tanto más personal. Esta cualidad personal existe en dos niveles: el de la audiencia, donde la decodificación del signo permite al lector comprender o concebir mejor el referente, y el del autor, donde el código funciona como una forma de hacer el poema más personal para Punch mismo. Los recursos literarios y retóricos que emplea a través del significante le sirven a Punch para reproducir su percepción personal del referente. Si no codificara el signo de esta manera, no solo se alteraría el significado, sino que la presentación del referente sería menos precisa según la percepción de Punch y por lo tanto menos personal. Punch no se limita a describir el referente, sino que lo transforma lingüísticamente y de la misma manera que se impresiona en el lector, se impresiona en el referente, transfiriendo su percepción de este textual y silépticamente a la página. Esta transferencia de la percepción de Punch del referente a un signo lingüístico opera como una impregnación textual. El poeta impregna el texto con códigos y símbolos lingüísticos que transforman no solo el signo, sino también el significante y el significado, permitiéndole materializar sus percepciones abstractas del referente en la página. Cuando objetiva el referente en el lenguaje, la transferencia del objeto percibido al referente textual es liminal. El signo está destinado a operar como una referencialidad indexical sistemática. Se refiere sistemáticamente al referente y cataloga sus cualidades en oraciones. La oración, entonces, es el código que decodifica. Actúa como código al codificar lingüísticamente el referente y decodificarse a sí misma a medida que el lector lee la oración. Como resultado, tanto el significante como el signo pueden operar como rasgos decodificadores del poema. Esta actualidad sugiere que el signo se refiere tanto a sí mismo como al referente, en el sentido de que se refiere a los mecanismos que activa a través del significante. Esto es lo que he descrito como la naturaleza indeterminada del lenguaje de la poesía de Punch. La codificación y la impregnación discutida hasta ahora llaman la atención sobre tres problemas diferentes relacionados con tres fenómenos mutuamente irreductibles que la naturaleza indeterminada del lenguaje de Punch fusiona. 1. El significado intencional. 2. La inferencia a partir de la evidencia. Y 3. La representación verbal. El significado intencional se ve afectado en la naturaleza del lenguaje de Punch porque existen varios niveles a través de los cuales el significado viaja. Dado que el referente puede significar muchas cosas, Punch intenta encapsular estos significados dentro del signo, es decir, el significado intencional, por lo que inicialmente el referente se infiere de la evidencia perceptual a la que recurre Punch, inferencia a partir de la evidencia. Sin embargo, el significado pretendido debe viajar a través del texto, es decir, la representación verbal, y el significado en esta etapa depende de cómo se representa textualmente el referente mediante el significante. En este nivel semiótico, el significado depende de cómo el lector percibe el objeto a través de su representación verbal, lo que resulta en el significado. Y con esto en mente, existen dos niveles de inferencia a partir de la evidencia. La inferencia de Punch a partir de la evidencia manifestada por el referente y la inferencia del lector a partir de la evidencia de la representación verbal. La codificación e impregnación de la lengua indica las formas en que estos tres fenómenos irreductibles se fusionan y que el sistema de significación que el signo y la codificación del signo manifiestan muestran como vitales para el proceso de comunicación. Teniendo en cuenta la primacía del lenguaje en la obra de Punch, la transmisión del código
del signo al lector es el elemento más imperativo de su poesía. Para lograrlo se requiere un canal, y en la poesía de Ponch existen muchos canales dentro de los cuales opera. Esto es fundamental porque al poeta no le preocupa simplemente la representación del referente, ya que esto implicaría capas textuales que separan al lector del autor, sino le importa la presentación del referente, es decir, desea transmitir su mensaje al lector de la forma más inmediata posible para brindarle la demostración más intuitiva y racional del referente a través del signo, es decir, el poema. Sin embargo, todas las impregnaciones, codificaciones, interferencias, intersecciones, mutabilidades, metamorfosis, etc., que se presentan en su poesía, propagan una polifonía semiótica y textual que no solo abre el texto, sino que lo abre una y otra vez en un vasto campo de redes semióticas en interacción. Al crear polifonía semiótica, Ponch rechaza las tautologías, y en este sentido el signo, esto es el poema, es opaco. Las plurivalencias textuales sitúan al lector en un extenso sistema de indicadores textuales cuya abundancia dinamiza el signo y abre su interpretabilidad, permitiendo que el texto actúe como un lugar donde se producen diferentes significados. Como se manifiesta en los poemas de Ponch, los recursos semióticos no tienen una sola función, sino varias. El significante, término empleado para designar los numerosos recursos retóricos que Ponch utiliza, recalibra continuamente la lectura del signo, el poema en sí. El poeta toma el referente y valiéndose del significante crea un paquete retórico para transmitirlo al lector, lo que a menudo acorta la distancia entre poeta y lector, generando un espacio liminal entre ambos. Al vincular significación al referente, al vincular diferentes elementos de un lenguaje indeterminado, Ponch puede utilizarlo para atribuir significación al referente y centrarse en las formas de comunicarlas al lector. El universo textual que el lenguaje asume le permite a Ponch integrar los objetos reales a los que se refiere en este universo textual para rehacer lingüísticamente el mundo, otorgando una suerte de actualidad al signo. La naturaleza de los poemas de Ponch indica que a través de las interrelaciones dentro del campo del lenguaje, cada componente, ya sea el signo, ya sea el significante o el significado, depende de los demás, ya que sin uno todo el sistema colapsaría. Con la codificación e impregnación de esta suerte de semiósfera, Ponch demuestra el complejo proceso de comunicación no para representar, sino para presentar el referente al lector. Los múltiples canales a través de los cuales el signo puede comunicarse forman las intersecciones textuales donde diferentes elementos semióticos se relacionan e interfieren entre sí, creando y recreando significado con sus convergencias, abriendo el texto y manifestando la cualidad polifónica del signo ponchiano. En consecuencia, si un sistema semiótico ofrece una vía para que el referente se transfiera al lector textualmente, entonces la idea de objeto, ya sean moras, ostras, gimnastas, etc., existe, y su naturaleza y belleza existen en nosotros. Consciente de esto, Ponch tiene como objetivo en última instancia crear una reciprocidad entre el objeto y no el poeta ni el artista, sino en el lector. Gracias.